Señor Padre bendito del cielo, en esta tarde le damos gracias porque estamos en su casa, Señor. Este grupo de sus hijos con el deseo de escuchar su palabra, de ser alimentados de ella. Y por favor le pido que, Señor, usted use este inútil siervo, Padre, para su gloria. Señor, ayúdeme, Padre bendito, lave mis pecados, perdóneme, Señor, para que nada pueda estorbar que su palabra sea expuesta. Que el Espíritu Santo me tome para hablar conforme a la sana doctrina y que, Señor, veamos lo importante que es dar un cambio verdadero en nuestra vida, Señor. Padre bendito, use esta porción de su palabra para su gloria y su honra, Señor. Y que en esta mañana todos abramos el corazón para recibirla, Señor. Esto, Padre, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, cuando hablamos del pecado de David, muchas veces, hermanos, nos referimos a este pasaje. David, hermano, fue un hombre que la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre, hermano, que era bastante valeroso, bastante valiente delante de Dios. Un hombre, hermano, que aún sintiendo muchas veces temor, él iba al frente. Ese es un hombre valiente. ¿Por qué? Porque se apoyaba del nombre de Dios, hermano, del nombre de Jehová de los ejércitos. Un día, hermanos, dice la palabra del Señor, usted, hermano, con tiempo lo puede leer, pasajes atrás de que acabamos de leer. Un día, hermanos, David cometió un grave error. David tomó a una mujer, hermano, que estaba casada, que tenía a su esposo, porque David, hermano, se ocupó en un momento de ocio. Y, hermano, la Biblia dice, hermano, que el ocio nos lleva al pecado. David, hermano, cometió adulterio, un pecado muy grave delante de Dios, hermanos. Y usted puede ver, hermano, la historia, que David, hermano, buscó la manera de que su pecado quedara oculto. Pero para Dios, hermano, nada puede quedar oculto, porque dice la Biblia que aún las tinieblas resplandecen como la luz delante de sus ojos. David, hermano, también cometió el pecado de asesinato. Aparte del pecado de adulterio, asesinato, pues usted sabe que mandó matar a Urías Eteo. Y David, hermano, pensaba que ya todo había estado cubierto, y él tomó por esposa a esta mujer, Betsabé, hermanos. La Biblia dice, hermano, que el niño nació. David pensaba, hermano, que ya todo estaba olvidado, cubierto. Un día, hermano, dice aquí los versículos que acabamos de leer, Dios envió a Natán el profeta con David y le propuso, hermano, estas parábolas que acabamos de leer. La corderita, hermanos, y este hombre que tomó esta corderita de un hombre pobre. Tales palabras, hermano, desagradaron tanto a David que él se enfureció y David le dijo a Natán, vive Jehová que el hombre que hizo tal cosa es digno de muerte. ¿Cómo se le ocurre a este hombre que tenía muchas corderitas tomar la cordera única que tenía el hombre pobre? Esto no es justo. Eso está mal delante de Dios. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres, David, ese hombre. Y dice la Biblia, hermanos, que dice, así ha dicho Jehová de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y aquí, hermano, Natán empieza a decir todos los privilegios que David tenía, hermanos, como rey. Y dice la Biblia, hermano, que con este asunto David hizo blasfemar el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, dice, mas yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Dios dijo, mira, David, tú pensaste que este pecado, iba a quedar oculto. Bueno, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo voy a sacar al sol para que todos lo vean, para que todos lo sepan lo que hiciste, David. Porque esto estuvo mal de tu parte, estuvo mal lo que hiciste, David. Hermanos, dice la Biblia que David dijo, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y hermanos, usted puede seguir leyendo ahí. Y dice la Biblia, hermanos, que David, hermanos, sintió tanto dolor porque Dios le dijo, hermano, que el hijo que había tenido, hermano, ese hijo iba a morir. Mira, David, Dios ha remitido tu pecado. Tú no vas a morir, pero Dios te va a dar en un lado donde te va a doler mucho y va a ser con tu hijo. Tu hijo va a morir.
Hermanos, dice la Biblia que David, hermanos, se humilló bastante tiempo delante de Dios. Él estuvo ahí hincado, hermanos. Él estuvo ahí, hermanos, no comió, hermanos, ni bebió, y estuvo ahí, hermanos, en señal de duelo ahí hincado para ver si Dios, hermano, le concedía la vida al niño. Porque David, hermano, sentía tanto dolor por lo que había hecho, tanto pesar por lo que había hecho. Pero, hermano, Dios decidió matar al niño. Hermanos, David, él, hermano, se sintió tan mal por lo que había hecho. Porque él, hermano, él estaba ahí y hermano, dice la Biblia que el versículo 13, que él había reconocido que había pecado. Él dijo, pequé contra Jehová, he pecado contra Dios. Y él, hermano, pensaba que a lo mejor con todo esto que él estaba haciendo, con esta actitud que él tomó, Dios podía, hermano, salvar al niño. Y David, hermano, estoy bien seguro que David estaba, hermano, dispuesto a cambiar su vida. Yo estoy bien seguro, hermano, yo no sé, hermano, pero él mientras estaba humillado ahí, hermano, él estaba haciendo voto a Dios, hermano. Él estaba diciendo, Señor, si tú le concedes la vida al niño, Señor, yo voy a cambiar, yo voy a ser un mejor hombre, un mejor rey, yo voy a gobernar mejor tu pueblo, pero por favor, Señor, perdóname, Señor, muestra tu misericordia, concédele de la vida al niño, por favor. Hermano, muchas cosas están allí impregnadas mientras David estaba ahí ayunando y orando a Dios. Hermanos, David estaba dispuesto a dar un buen cambio, a mostrar un buen cambio. Hermano, cuando un creyente, cuando nosotros, hermano, como cristianos, caemos en pecado, hermano, pecamos contra Dios, se necesita, hermanos, arrepentirnos, porque somos hijos de Dios, y dar un cambio que se note, hermanos. Mostrar, hermanos, que en verdad hay un arrepentimiento de nuestra parte. Mostrar, hermanos, que hemos pecado. Hermano, no fue un desliz. Nunca digamos, es que me resbalé porque soy carne, es que me equivoqué porque soy carne. No, hermano, pecamos contra Dios. Y muchas veces, hermano, por causa de ese pecado, hacemos blasfemar el nombre de Dios, hermano. Porque pecamos. ¿Por qué, hermano? Porque quizás nos descuidamos, hermano, no oramos lo suficiente, como eso estaba diciendo en la escuela dominical. Nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en la lectura bíblica, en estar, hermano, en actividad en las cosas del Señor. Y el diablo se aprovechó, hermanos, y caímos. Pero la Biblia dice, hermano, que tenemos que reflejar un cambio. No podemos quedarnos así. La Biblia dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Hermano, el creyente no puede estar tirado. ¿Qué se necesita, hermano, para reflejar un gran cambio? David, hermano, tenía que dar un cambio delante de Dios. David tenía que mostrar que en verdad, hermano, estaba arrepentido de lo que había hecho. David tenía que, hermano, mientras estaba ahí humillándose delante de Dios, él tiene que mostrar primeramente delante de Dios, hermano, y delante de todos los demás, que él estaba arrepentido, que él ya no era la misma persona, que había caído en adulterio y también había caído en asesinato, hermanos. Y aparte, hermano, se hizo blasfemar el nombre de Dios. David tenía que mostrar que había un arrepentimiento, que había un gran cambio. Primeramente, hermano, para que nosotros podamos mostrar un gran cambio, hermano, un cambio que se note, primeramente, hermano, tenemos que reconocer nuestro pecado. Así como cuando damos, hermano, el plan de salvación. Si usted se acuerda, hermano, el paso número 1 del plan de salvación, yo sé que ahorita muchos están acordándose. El paso número 1 del plan de salvación es, hermano, que la persona tiene que reconocer que es pecadora. Así nosotros, hermano, cuando nosotros, hermano, hemos pecado delante de Dios, hermano, y ha habido consecuencias por ese pecado, hermano, para que se muestre un cambio notable, hermano, tenemos que reconocer nuestro pecado. Ve lo que dice el versículo 13, hermano. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, he pecado contra Dios. He pecado contra mi Dios, no he pecado contra una mujer o contra un hombre, contra el pueblo. Primeramente he pecado contra Dios. David, hermano, estaba reconociendo que él había pecado contra Jehová de los ejércitos, contra Dios, aquel que lo ungió como rey sobre Israel, hermano, aquel Dios que estaba dispuesto a darle mucho. Hermanos,
David había pecado contra él. Vea lo que dice, hermano, sin perder esa cita. Vea lo que dice el Salmo 51. Hermano, el Salmo 51 es un salmo que David escribió, hermano, cuando él estaba sufriendo esa agonía, hermanos. Cuando él estaba pasando ese proceso, hermanos. Vea lo que David, hermano, escribe en el Salmo número 51. David, hermano, está pidiendo perdón a Dios. David, hermano, está reconociendo que él pecó contra Jehová, que él pecó contra Dios. Vea lo que dice el Salmo 51, hermanos. Si se fija un poquito, hermano, allí el encabezado del Salmo 51, arribita del versículo 1, vea lo que dice, hermano. Dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino él, Natán el profeta, y David dijo esto, hermano. David dijo esto: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque, Señor, dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermano, vea lo que David está diciendo ahí, hermano. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, Señor, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Ve lo que dice el versículo 9, hermano. David dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. David, hermano, había reconocido que había pecado contra Jehová y dice, Señor, borra toda mi maldad, borra todo mi pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, Señor, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio. Dios, mi hermano, lo que David estaba reconociendo. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará en mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, publicará mi lengua tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, vean lo que David está diciendo, hermanos. David, hermano, escribe este salmo en ese tiempo, hermano, cuando él había reconocido que había pecado contra Dios. Hermano, pensemos nada más ese momento, hermano, en el que David está sufriendo. Dice la Biblia, hermanos, dice la Biblia, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame con hisopo. Hermano, David está reconociendo que había pecado. El Salmo 51, hermano, David lo escribe con un corazón quebrantado, hermano. Dice la Biblia, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los sacrificios de Dios, hermano. Cuando alguien ha pecado contra Dios, hermano, que reconocemos que hemos pecado, hermano, el sacrificio de Dios no es, Señor, voy a dar el doble de mi diezmo. Señor, si yo gané esto y doy mi diezmo, voy a dar mucho más para que mi pecado sea borrado. Eso no sirve, hermano, para nada. Al corazón contrito y humillado. Es lo que Dios quiere, hermano, que reconozcamos cuando hemos pecado. David, hermano, dice, ten piedad de mí, oh Dios. David estaba sufriendo, Señor, por favor, no mates a mi hijo, no te lleves mi hijo, ten piedad de mí, Señor. Conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. Hermano, es lo que nosotros necesitamos, arrepentirnos delante de Dios. Hermano, nosotros necesitamos reconocer que hemos pecado, reconocer que somos pecadores. Para que un creyente, hermano, pueda dar un gran cambio, primeramente tiene que reconocer que ha pecado contra Dios. Por eso, hermano, David escribe este precioso salmo. Y usted lo puede ver con atención, hermano, después con tiempecito. Puede meditar y vea, hermano, el corazón de David. Vea el corazón de David, hermano, sufriendo. Hazme oír gozo y alegría, dice, y se recrearán los huesos
que has abatido. Hermano, David tenía un dolor aún físico, hermano. David estaba tan arrepentido, hermano, por lo que había hecho. Porque, hermano, primeramente para reflejar un gran cambio se necesita reconocer que hemos pecado, hermanos. También, hermanos, volvamos ahí a 2 de Samuel. David, hermanos, se arrepiente. ¿Y sabe qué hace David, hermano? Él se levanta, ora a Dios, y él, hermano, tiene un corazón ahora dispuesto a escuchar la respuesta de Dios. Señor, yo ya oré. Señor, yo ya te pongo esto en tus manos. Señor, haz tu voluntad. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Dios decide matar al niño. Dice la Biblia, hermano, que viendo sus siervos hablar entre sí, David viéndolos hablar, entendió David que el niño había muerto. Por lo cual dijo David a sus siervos: oigan, el niño se murió, el niño está muerto. Ellos dijeron: ha muerto el niño. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano, que por el pecado o por nuestro pecado, hermano? Porque muchas veces, hermano, Dios muchas veces uno dice: ay, Señor, es que yo me porto mal, Señor, no me castigues con tu ira, castígame con tu misericordia. Pero le voy a decir una cosa, hermano, Dios muchas veces tiene misericordia de nosotros, pero ¿sabe usted que Dios puede obrar donde más nos duele, hermano? ¿Sabe usted que, hermano, por nuestra desobediencia o por su desobediencia, hermano, Dios puede obrar en sus hijos para llamarle la atención, para llamarnos la atención? Hermano, Dios nos libre de esto, pero esto puede pasar. Dice la Biblia, hermano, que David se levantó y él entendió que el niño había muerto, y sus siervos temían decirle, porque dijo: aún el niño estando vivo, ¿cómo estaba él? Y ahora que el niño ha muerto, ¿qué va a pasar con él? David, hermano, se levanta y vea lo que dice, hermano. Entonces David se levantó de la tierra, ¿y qué fue lo primero que hizo, hermano? Y se lavó y se ungió. David, hermano, se levanta y él dice, la Biblia dice, hermano, que él se lava y unge su rostro. David, hermano, se levanta después de haber orado a Dios. Se levanta, hermano, se lava y unge su rostro. Hermano, lo que también se necesita para reflejar un gran cambio, hermano, después del arrepentimiento, después de un cambio de mentalidad, hermano, también se necesita, hermano, una diferencia en nuestro rostro. Hermano, que nuestro rostro se vea diferente. Que nuestro rostro, hermano, nuestra cara se vea diferente, hermano. Alguien que me lea, por favor, Proverbios 15:13. Vea lo que dice, hermano, Proverbios 15:13. Dice la Biblia, hermano, que David se levantó, hermano, y dice que se lavó y se ungió, hermano. Quiere decir, hermano, que se lavó su rostro y tomó ahí unos ungüentos, hermano, que hizo que su rostro se viera brilloso, diferente. ¿Qué dice Proverbios 15:13, hermanos? El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hermanos, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón, hermano, el espíritu se abate. Hermano, la Biblia dice, hermano, que cuando un creyente confiesa su pecado ante Dios, que reconoce que ha pecado, que reconocemos que hemos pecado, hermano, y vamos ante Dios, hermano, y pedimos perdón, dice la Biblia, hermano, que hay un perdón en nosotros. Dice la Biblia, hermano, que el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando alguien decide, hermano, confesar su pecado ante Dios, hermanos, ese corazón, hermano, se alegra porque hay confianza en Dios. Ese corazón alegra. Pero si un creyente, hermano, todavía permanece en pecado, todavía permanece, hermano, sin arrepentirse, la Biblia dice, hay dolor en el corazón y el espíritu se abate. Hermano, ese creyente no va a estar tranquilo. Ese creyente, hermano, siempre va a tener pesadez. Ese creyente va a tener pesadillas, hermano, no va a estar tranquilo, va a andar siempre llorando, hermanos. Va a tener ansiedad, va a tener preocupación, va a tener dolor, porque dice la Biblia que cuando no hay arrepentimiento, el espíritu se abate, hermanos. Mientras el corazón alegre, dice, hermosea el rostro. ¿Qué importa que lo que los demás digan, hermano? Mientras usted esté arrepentido, mientras en usted, hermano, que usted quiera mostrar un gran cambio, ¿qué importa lo que más digan, hermano? Usted arrepiéntase delante de Dios. La Biblia dice, su corazón va a hermosear.
El corazón alegre hermosea el rostro. Hermano, esto fue lo que hizo David. Él se levanta, hermano, y lava su rostro y se unge. Se puso esos ungüentos, hermano, que mostraban un gran cambio. La demás gente, hermano, se le quedaba viendo. ¿Cómo es posible que haga esto? Lo que no hacía cuando su hijo vivía, ahora que su hijo ha muerto, es lo que está haciendo. Vea lo que sigue diciendo, hermanos. ¿Y qué más hizo? Cambió sus ropas. Aparte de que se lava su rostro, hermano, y se lo unge, dice la Biblia, cambia sus ropas. Hermanos, eso quiere decir que para mostrar, hermano, un cambio, para mostrar un gran cambio, hermano, también se necesita que nos vistamos con nuestra nueva naturaleza, hermanos. Vea lo que dice, hermano. Alguien que me lea, por favor, Colosenses 3, versículos 12 al 15. Colosenses 3, versículos 12 al 15, hermano. ¿Qué dice? Colosenses 3, versículos 12 al 15. ¿Qué dice, hermanos? Colosenses 3, 12 al 15. Vestidos pues como hijos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. Aquí, ¿hasta 15, hermanita? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios que gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Gracias, hermana. Hermano, vea lo que la Biblia está diciendo. Hermano, dice la Biblia que David, hermano, después de haber ungido su rostro y lavarse, hermano, lavarse y ungir su rostro, dice que él cambió sus ropas. Hermano, las ropas sucias de David son el sinónimo de pecado, hermanos. Un creyente, hermano, que esté arrepentido de haber pecado, hermanos, que ha confesado su pecado, que pecó contra Dios y por causa de ese pecado hizo blasfemar el nombre de Dios, hermano, dio un mal testimonio. Ese creyente, hermano, tiene que estar arrepentido. Y dice la Biblia, hermano, que él debe de cambiar sus ropas. Dice la Biblia, hermano, vestidos pues, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermano, eso quiere decir que cuando un creyente está arrepentido de lo que ha hecho, hermano, tiene que mostrar un gran cambio, y aquí se ve lo que tiene que hacer. Un creyente, hermano, que dice que ha pecado y no muestra este cambio, hermano, no está arrepentido. ¿Por qué? Porque no se le ve la vestimenta de arrepentimiento. Dice la Biblia, hermano, que nosotros ahora tenemos que vestirnos como alguien que es escogido de Dios, un creyente santo, un creyente amado y de entrañable misericordia, que es benigno, que es humilde, que es manso, que es paciente, hermanos, que soportándolos unos a otros, hermano. Y también tiene que haber perdón, dice, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermano, pero hay creyentes, hermano, y no aquí, hermano, pero estoy hablando de forma general, hermano, que se pelean, que pecan, hermano, y pecan contra Dios, pero no hay una reconciliación, hermanos. El pecado ahí permanece, y muchas veces, hermanos, se dejan de hablar, la gente se va de las iglesias, hermano, por causa muchas veces de estas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque no hay un arrepentimiento de corazón, porque no se cambian sus ropas. Dice la Biblia, hermano, que tenemos que vestirnos ahora, hermano, de benignidad, santos y amados, hermano, como escogidos de Dios. Dice la Biblia, y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, el amor es el que nos va a unir, hermanos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a quien así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Hermano, está hablando de la unión como nosotros en un solo cuerpo. Hermano, ¿sabe usted que ahorita hay muchas iglesias donde hay tantas peleas y la gente se va de las iglesias? Porque no se quieren vestir como escogidos de Dios, hermanos. Dudo mucho, hermano, que ahí haya un arrepentimiento. Dudo mucho que haya un arrepentimiento. Usted puede ver, hermano, lo que hay ahorita en las redes sociales. ¿Usted cree que eso está bien, hermano? Eso no está correcto, hermano, lo que está viendo. A lo mejor muchos no están informados. No voy a dar detalles, ¿verdad? Pero, hermano, da tanta tristeza, hermanos, lo que se está viendo. Y digo, Señor, ¿cómo es posible que el diablo esté trabajando
en eso, ahí en esa iglesia, hermano, y hay más iglesias, hermano, donde el diablo está trabajando de esta manera. ¿Por qué? Porque, hermano, no nos queremos vestir con esa vestimenta que la Biblia le está diciendo. David, hermano, cuando él peca, él, hermano, para mostrar un cambio de arrepentimiento, hermano, para mostrar que él había pecado contra Dios, hermano, él se levanta, lava su rostro, se unge, cambia sus ropas y vea lo que también hace David, hermanos. Vea lo que hace David. Dice, cambia sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. David, hermano, entra en la casa de Jehová y adora, hermanos. Es un creyente, hermano, que quiere mostrar un gran cambio. Un cambio que todos lo vean. Ya lo que dice, hermano, sin perder esa cita, Salmo 26, versículos 6 al 8. Mire qué salmo tan hermoso, hermano. Salmo 26, versículos 6 al 8. Salmo 26, versículo 6 a 8. Es el salmo de David, hermano. David, hermano, amaba la casa de Dios. David, hermano, no pudo encontrar un lugar mejor para después de haber pecado y arrepentirse, hermano, ir a ese lugar. Dice versículo 6, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Hermanos, dice la Biblia, Jehová, la habitación de tu casa he amado. Hermano, David amaba la casa de Dios. David, hermano, amaba la casa de Dios. Después que él pecó, hermano, y que él tuvo ese arrepentimiento, hermanos, que él estuvo ahí con un corazón dolido, él se levanta y dijo, yo no puedo quedarme así. Yo me voy a lavar mi rostro porque Dios ve mi corazón. Él se levanta, hermano, cambia sus ropas limpias, ropas de arrepentimiento. Y dice la Biblia, hermano, que él va a la casa de Jehová y adora. Él se hinca, hermano, y él empieza a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque él amaba la casa de Dios. Hermano, esa es otra evidencia de un creyente que está arrepentido. Ama la casa de Dios. Pero creyentes, hermano, cuando pecan, hermano, ¿sabe qué es lo primero que hacen, hermano? Se alejan de la casa de Dios. Se van de las iglesias. Ya no quieren reunirse, hermano, como si la iglesia tuviera la culpa. De ninguna manera, hermano, al contrario. Alguien que reconoce su pecado, hermano, delante de Dios, ama la casa de Dios y ahí quiere estar. ¿Por qué? Porque necesita recobrar fuerzas, hermano. Dice la Biblia, no dejando de congregarnos, hermano, porque en la iglesia es donde vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahí dice la Biblia. Aquí, hermano, es donde yo voy a agarrar bálsamo, donde me va a dar bálsamo, donde, hermano, se va a usar un bisturí para que se cure esa herida, donde se va a coser, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Aquí, hermanos, donde vamos a escuchar todo eso. Dice David, Jehová, la habitación de tu casa he amado. Hermano, usted ama la casa de Dios. Usted ama la casa de Dios, hermano. ¿Y sabe cuál es la casa de Dios? Nosotros, hermanos. Dice la Biblia, para que sepas cómo te conviene andar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y apoyo de la verdad. ¿Que somos perfectos? No, hermano. Ni el hermano, ni la hermana, ni el hermano, ni la hermana. Nadie somos perfectos. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo necesito estar aquí. Yo necesito, hermano, estar con ustedes. Hermano, necesitamos estar unidos. Porque ustedes, hermano, ustedes me estimulan al amor y a las buenas obras. Cuando yo vengo agüitado, chicopalado, platico con el hermano, platico con la hermana y me abrazan y me dicen, hermano, adelante, siga adelante, no se agüite, siga adelante, hermano. Hermano, hermano, siga adelante. Arrepiéntase y siga. No se esté ahí caído. Adelante, hermana, siga adelante, permanezca fiel. Siga leyendo su palabra y Dios tarde o temprano le va a conceder su petición. Dios le va a ayudar, Dios le va a dar. Hermano, para estimularnos al amor y a las buenas obras. David, hermano, él se levanta después de haber reconocido, lava su rostro, hermano, se cambia sus ropas, entra en la casa de Jehová, hermano, y adora. Y vea lo que más hace David, hermanos. Vea lo que más hace David. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Por qué, hermano? Porque David había ayunado mucho, hermano. David se levanta y dice, Señor, estoy arrepentido. Señor, ve mi corazón.
Se lavó, se cambió, adoró, vino a su casa y dijo, dame de comer. Póngame unos 3, 4 platos porque tengo mucha hambre. He durado mucho sin comer. A ver, tráigame unas varias aguas de sabores porque tengo mucha sed, tengo mucha hambre. Tráigame postres, quiero comer, quiero empaparme de la comida. Hermano, esa es la evidencia de alguien que quiere dar un gran cambio, hermano. Se necesita que nos alimentemos de la palabra de Dios y la oración, hermano. ¿Sí? Alguien que me lea, por favor, Colosenses 3:16 y otro Efesios 6:18, hermano. Colosenses 3:16, hermano, ¿qué dice la palabra del Señor, hermano? Colosenses 3:16. ¿Qué dice, hermano? La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Gracias, hermano. Ve lo que dice la Biblia, hermano. La palabra de Cristo. La palabra de Cristo dice mora en abundancia. Cuando dice more significa viva en tu vida en abundancia, hermano. O sea, en pocas palabras, que tú practiques la palabra de Dios. Hermano, ¿cómo vamos a vivir algo que no conocemos? ¿Cómo yo voy a practicar algo, hermano, de lo cual desconozco? Por eso dice la Biblia, hermano, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, la palabra de Dios exhorta. Hermano, aliméntese de la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo more en abundancia, en abundancia. Como cuando usted va a un mercado, hermano, y usted va buscando naranjas y no nomás encuentra un puestecito. Hay muchos puestos de naranjas y usted dice, ¿cuánta abundancia de fruta? Hay abundancia, hay, no sé ni por dónde escoger, aquí hay un precio, aquí hay otro, pero es abundancia. Hermanos, la palabra de Cristo, hermano, debe devorar en abundancia, hermanos. Leer la palabra del Señor, alimentarnos, hermano, porque la palabra de Dios nos va a dar fuerzas, hermano, para caminar en este mundo que, hermano, este mundo cada vez desconoce más de Dios. Cada vez desconoce más de Dios este mundo. Y el creyente necesita alimentarse, hermano. Leer la palabra del Señor, meditar, meternos, conocer, hermano, escudriñar. Para así compartir, hermano, muy en abundancia. David, hermano, tenía tanta hambre después de haber estado ahí y él pidió pan. Pero no nomás la palabra de Dios, hermano. ¿Qué dice Efesios 6:18? Orando todo el tiempo por toda oración y súplica en el Espíritu y llenad en ella por toda perseverancia y súplicas por todos los santos. Gracias, hermana. Orando ¿en qué, hermanos? En todo tiempo. Esto significa en toda circunstancia de tu vida, ora. En todo tiempo, no nada más cuando tienes enfermedad, también no nada más cuando algo necesites, también cuando tú necesitas alimentarte, cuando estés malo, cuando sientes ansiedad, cuando sientes que estás sola, cuando sientes que todos te abandonaron, dice la Biblia, en todo tiempo ora, orando en todo tiempo, dice, con toda oración, dice, y súplica en el Espíritu, hermano, y velando en ello con toda perseverancia, hermanos. Dice la Biblia, orad sin cesar. Hermanos, esta es la evidencia de un creyente que quiere dar un gran cambio. Cuando hay creyentes, hermanos, que pecan y no dan esta evidencia, hermano, se ve que no hay un arrepentimiento, hermanos. Se ve que no quieren arrepentirse. Se ve que quieren seguir igual en las mismas cosas, hermano. Pero la Biblia dice que un creyente, hermano, tiene que mostrar un gran cambio. Que se vea, hermanos, que se vea que el creyente es diferente, que estamos arrepentidos, como explicábamos el jueves pasado, hermano. Que seamos una persona diferente. ¿Sabe por qué la vida del apóstol Pablo, hermano, tuvo tanto impacto? Porque mostró ser una persona diferente, hermanos. El creyente, hermano, yo tengo que ser una persona diferente. Yo tengo que mostrar un gran cambio. ¿Para qué? Para que los demás vean que soy diferente, hermanos. Volvamos allá a 2 de Samuel. ¿Qué también se necesita, hermano, para mostrar un cambio? Ve lo que dice el versículo 21 al 25. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba, diciendo,
¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta, así llamó su nombre Jedidías, a causa de Jehová. ¿Sabe qué también se necesita, hermano? Cambiar el fracaso en una gran victoria. Cambiar el fracaso en una gran victoria. Hermano, no podemos vivir siempre como fracasados, hermanos. Yo no puedo vivir siempre como un hombre fracasado. Porque si yo ya estoy arrepentido, hermano, si usted ya está arrepentido, si usted, hermano, está dispuesto a caminar delante de Dios, yo no puedo vivir como un fracasado. La Biblia dice, hermano, que David se levanta y él muestra un gran cambio. Y los demás, hermano, que están ahí lo ven. Los demás que están ahí se sorprenden y dicen, ¿cómo es esto que has hecho? ¿Qué no debería ser peor para ti, David? Estar ahí siempre hincado porque tu hijo se murió. Y él dijo, ¿y para qué estoy así? Si Dios ya decidió llevarlo, yo ya me puse a cuentas con Dios, yo decidí llevar al niño, yo voy al niño y él no volverá a mí. Hermano, David cambió el fracaso en victoria. ¿Y sabe por qué se convirtió en victoria, hermanos? Porque Dios respondió su oración. Porque Dios respondió la oración del Salmo 51. Ve lo que dice el Salmo 32, hermano. Para terminar. Ve lo que dice el Salmo 32. Dios responde, hermanos, cuando alguien está arrepentido. Cuando alguien decide cambiar su vida. Cuando alguien decide, hermano, dejar el pecado. Ve lo que dice la Biblia, hermanos. David escribe el Salmo 32, hermano. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ve lo que dice David, hermano. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ve lo que dice, hermano, mi pecado te declaré. ¿No dice eso, hermano, el Salmo 51? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermano, David fue perdonado. Dios perdonó a David. ¿Por qué? Porque David estaba dispuesto a dar un cambio notable, hermano, a mostrar su arrepentimiento. Hermano, si nosotros hemos pecado, si usted ha pecado, hermano, arrepiéntase, no se quede ahí, dé un gran cambio, hermano, demos un gran cambio. ¿Para qué? Para que Dios, hermano, haga la obra en nosotros. Escucha, hermano, yo escucho gente que dice, ay, es que he pecado, es que lo que me hicieron, es que no sé qué, hermano, y no están dispuestos a cambiar. Ahí se quedan, hermano, en su pesar siempre. En su pesar siempre, hermano. Y Dios, hermano, está dispuesto con los brazos abiertos a perdonar, a dar un perdón amplio, hermanos, y a darnos una oportunidad de seguir adelante, hermano. Así dice la Biblia, dice David, bienaventurado, dichoso, inmensamente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y dice, y cubierto su pecado. ¿Sabe qué dice la Biblia, hermano? Borrón y cuenta nueva, porque Dios se arrepintió. Que la gente le va a decir lo mismo siempre, hermano, que la gente cuando lo vea le va a señalar y le va a decir, tú no has cambiado, es el mismo. ¿Sabes qué? Mientras yo sepa que Dios me ha perdonado, lo demás no me interesa. Pero yo voy a mostrarte a ti que soy diferente. Yo voy a mostrar que estoy arrepentido. Eso sí tenemos que hacer, hermano. Pero mientras yo sepa, hermano, que Dios me perdonó,
que Dios borró mi pecado, hermano. Porque Dios escuchó mi oración, hermano. Es suficiente para que yo me levante y diga, Señor, gracias porque tu perdón es amplio. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos. David pudo dar un cambio notable, pues él se arrepintió, hermano, delante de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana, hermano, alguien aquí que todavía no conoce a Cristo? En esta mañana habrá alguien que todavía no recibe a Cristo, que todavía no tiene la seguridad de su salvación, que todavía no sabe si hoy muere, su alma dónde va a ir. Habrá alguien que diga, yo no tengo la seguridad de salvación, yo no sé si hoy muero, mi alma dónde va a ir, no sé. He escuchado de religión y de muchas cosas, pero yo quiero tener la seguridad de salvación porque yo sé que mi Dios tiene un perdón amplio y Dios me perdona. Y hoy quiero recibir a Cristo. Quiero que me expliquen cómo hacerle. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo esta mañana? Vamos a cerrar a nuestros ojos, hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y hago esta invitación. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, quiere recibir la salvación de su alma, quiere estar segura de su salvación, nosotros podemos decirle cómo hacerle. ¿Habrá alguien? Puede levantar su mano para yo saber y le podemos ayudar cómo hacerle para recibir a Cristo y tenga la seguridad de su salvación. Si no es así, no deje para mañana lo que hoy pueda hacer. Pronto reciba a Cristo, porque el Señor le perdona sus pecados y le da un perdón amplio. Dios salva, Jesucristo salva, Él da la salvación y la vida eterna, pero tienes que tener a Cristo en tu corazón. Pero ahora me dirijo a los creyentes. Hermanos, si Dios le habló, ¿por qué no pasa al altar? Dice la Biblia, Jehová, la habitación de tu casa he amado. Hermano, David encontró en el altar de Dios una oportunidad para servirle, una oportunidad de ser un creyente diferente, hermanos. David, hermano, primeramente tuvo que reconocer que había pecado. David, hermano, tuvo que levantarse y decir, Señor, yo reconozco que tú das un perdón amplio, por eso clamo a ti, Señor.